Hola, bienvenidos al segundo polimedia de presentación del tema 5, Memoria a largo plazo 2, Recuperación. Los objetivos de este polimedia son conocer y saber aplicar estrategias de recuperación, reconocer las formas de recuperación explícita e implícita, saber distinguir entre recuerdo y reconocimiento y relacionar la memoria con el contexto externo e interno. La mejor estrategia de recuperación es aquella que respeta la organización de los materiales durante la codificación. La estrategia adoptada determina el contenido de lo recordado. Anderson y Pitchert, en 1978, realizaron un estudio en el que demostraron cómo la estrategia de recuperación adoptada tenía unos efectos claros sobre lo recordado. Se leyó a los participantes una historia acerca de dos chicos que en lugar de ir al colegio se escondían en la casa de uno de ellos. La historia incluía una descripción detallada del interior de la casa. A los participantes se les dijo que durante la lectura adoptasen una de dos perspectivas, la de un ladrón o la de una persona interesada en comprar la casa. En una primera prueba de recuerdo, la cantidad de ítems recordados fue muy parecida en ambos grupos, aunque los ítems recordados por cada grupo estaban claramente determinados por las correspondientes perspectivas. Tras un intervalo, se les pidió a los sujetos que recordaran de nuevo la historia, pero o bien cambiando la perspectiva o usando la misma perspectiva. Los que no cambiaron de perspectiva recordaron los mismos ítems que antes, pero los que sí cambiaron de perspectiva recordaron más ítems relevantes para esta nueva perspectiva y menos ítems relevantes para la primera perspectiva. Así, usar ambas estrategias de recuperación puede producir una mejora en dicha recuperación. La adopción de una perspectiva da lugar a la creación de un esquema que guía la recuperación. Las personas podemos evocar nuestro pasado personal utilizando dos perspectivas o puntos de vista diferentes, la perspectiva del participante o la del observador. Los recuerdos de campo o perspectiva del participante son recuerdos desde la perspectiva original de la persona que recuerda, por ejemplo, recordar estar mirando al mar desde la orilla, sintiendo el calor del sol en la espalda. Aquí el foco usado serían las emociones, ¿vale? Existiendo una tendencia a evocar los recuerdos recientes desde esta perspectiva. Los recuerdos del observador son recuerdos evocados en los que la persona se ve a sí misma en un episodio tal y como lo vería un observador ajeno. Aquí el foco usado sería el contexto físico y hay una tendencia a evocar los recuerdos antiguos desde esta perspectiva. No obstante, las personas podemos cambiar con facilidad de una perspectiva a otra cuando evocamos o recuperamos nuestro pasado personal. Existen dos condiciones necesarias para la recuperación de información episódica. Y es necesario que se den estas condiciones, ya que si no, cualquier estímulo nos haría continuamente ir recuperando información, ¿vale? Por ejemplo, el coche, nuestro coche. Cuando vamos por la mañana al garaje a sacar el coche, pues esto es una clave importante, por ejemplo, para recordar el día que compramos ese coche. Sin embargo, no se produce tal evocación, tal recuerdo, porque si no, cada estímulo podría producir automáticamente pues, la descarga de recuerdos por ser claves de recuperación. Pero sin embargo, esto no ocurre. No ocurre porque para que se produzca la recuperación episódica, el sistema de recuperación debe encontrarse en modo de recuperación, es decir, poner en marcha procesos relacionados con viajar hacia atrás en el tiempo subjetivo y conseguir un estado o disposición neurocognitiva que permite mantener en el foco de atención un segmento del propio pasado personal, tratando la información entrante como claves de recuperación, evitando el procesamiento de estímulos irrelevantes y tomar conciencia del resultado de la euforia, activación de una representación o de un engrama de memoria latente, ¿vale? Además,
de este estado de recuperación, otra forma necesaria que tiene que estar para conseguir la recuperación episódica de información consiste en que estén presentes claves de recuperación. Además de ese estado de recuperación, tiene que haber claves de recuperación. En relación con esto tenemos el concepto de ecforia sinergística de Tulbin, que indica que el resultado de un acto de memoria depende de manera crucial no solo de la información contenida en la huella, sino también de la información proporcionada por el ambiente de recuperación o las claves de recuperación. Cuando recuperamos información, la experiencia de la recuperación o el estado de conciencia puede ser de dos tipos. Conciencia autonoética, que es cuando recordamos un evento o acontecimiento con sus múltiples detalles, personas, emociones que acompañaron al mismo. O conciencia noética, que sería algo así como la sensación de saber qué ocurrió, pero no recordar nada en concreto. ¿Vale? Sé que estuve hace tiempo en ese restaurante, pero no sé cuándo, ni cómo, ni qué hice, ni con quién estuve. Según Tulbin, en 1985, la conciencia autonoética se asociaría con una respuesta tipo recordar y la conciencia noética con una respuesta tipo saber. Gardiner, en 1988, desarrolló el paradigma recordar-saber para demostrar que ambas respuestas son independientes. Gardiner pidió a sus sujetos que realizaran durante la fase de estudio dos tareas de orientación, fonética o semántica, respecto a las palabras de una lista. A continuación, se les aplicó un test de reconocimiento a los que los sujetos deberían añadir juicios R, ¿vale?, si recordaban con detalle, o S, si solo sabían. Los resultados mostraron que el procesamiento semántico produjo mejor reconocimiento que el fonético. Sin embargo, esta superioridad solo se produjo para las palabras que habían recibido juicios R, conciencia autonoética. Los niveles de reconocimiento fueron similares para las palabras que recibieron juicios S, conciencia noética. Las conclusiones de este estudio fueron que cuando existía conciencia autonoética, juicios R, se producía la recuperación procedente de la memoria episódica, ¿vale?, el reconocimiento episódico. Pero cuando las palabras se producían con conciencia noética, juicios S, se reflejaría una recuperación del sistema de memoria semántica, ¿vale?, el reconocimiento semántico. Existen dos formas de recuperación: la explícita y la implícita. En la implícita habría procesos intencionales de recuperación y en la implícita procesos no intencionales de recuperación. Además, habría unas tareas de memoria explícita, ¿vale?, que serían aquellas que exigen expresiones conscientes de memoria. Ejemplos de este tipo de tareas serían el recuerdo serial, ¿vale?, el recuerdo en el orden exacto de series de elementos, recuerdo libre, con o sin claves, reconocimiento, etc. A las personas se les pide que tomen una decisión explícita sobre estímulos presentados previamente. Hay, por lo tanto, un proceso intencional para recuperar la información presentada en la fase de estudio previa. Otro aspecto interesante es la comparación del recuerdo con el reconocimiento, ¿vale?, en cuanto a la explicación de la superioridad del reconocimiento respecto al recuerdo. Así, Gillon y Shiffrin en 1984 proponen que el recuerdo y el reconocimiento dependen de procesos separados de recuperación que actúan sobre un sistema común de almacenamiento, con la particularidad de que el reconocimiento operaría como un proceso rápido y paralelo de activación de memoria que produce la sensación de familiaridad, mientras que el recuerdo operaría como un proceso lento y secuencial de búsqueda. Las tareas de memoria implícita son las implicadas en todos aquellos test de memoria que no requieren una manifestación consciente o intencional de recuperación.
Se trata de pruebas que exigen al sujeto involucrarse en una actividad cognitiva o motora a partir de unas instrucciones que hacen referencia a la tarea presente y no a acontecimientos anteriores, ¿vale? Pueden ser perceptivas, completar palabras a partir de las primeras letras, o identificación de dibujos que se presentan fragmentados, o conceptuales, generación de ejemplares de categorías, animales, vehículos, etc. Y procedimentales, lectura de textos en espejo o dibujar en espejo. Un ejemplo sería el premio imperceptivo, ¿vale? Que en esta tarea se presenta una lista de palabras para que los sujetos decidan si son agradables o desagradables, por ejemplo. Después se les pide que digan la primera palabra que se les venga a la mente cuando se les presenten palabras incompletas, con las 3 primeras letras, por ejemplo. Y lo que se ha comprobado es que, aunque los sujetos no saben que se les está haciendo la prueba de memoria, o en principio no lo saben, no lo intuyen, aunque luego lo podrían intuir, pero en principio no lo intuyen, pero lo que se ha visto es que los sujetos tienden a completar los fragmentos de palabras correspondientes a las palabras presentadas previamente, ¿vale? Que se valen de esas palabras que han procesado previamente para completar esas 3 primeras letras que sí se corresponden con las palabras presentadas previamente. Un dato interesante es que pacientes amnésicos o personas bajo los efectos de alguna droga, alcohol, escopolamina, muestran un funcionamiento de memoria diferente cuando se les evalúa con test de memoria explícita, aquí habría un bajo rendimiento, frente a test de memoria implícita, con un rendimiento similar a sujetos normales. Graf y Mandler en 1984 comprobaron que el nivel de procesamiento de las palabras como variable de codificación produce una disociación funcional entre pruebas de memoria explícita e implícita que sirve como criterio operativo para la distinción entre ambas. Dicha disociación funcional consistió en que la variable niveles de procesamiento tiene un efecto claro en el recuerdo libre y el reconocimiento, pero no en la tarea implícita de completar palabras, ¿vale? Como el ejemplo que hemos puesto antes del premio perceptivo. Es decir, se observó un mejor recuerdo mediante tareas de memoria explícita, recuerdo y reconocimiento, cuando se realizaba previamente un procesamiento semántico, decir si una palabra es agradable o desagradable, en comparación con un procesamiento perceptivo, comprobar si 2 palabras compartían alguna vocal. Por el contrario, los resultados en las pruebas de memoria implícita, el priming perceptivo, eran similares, aunque se realizara previamente un procesamiento semántico o un procesamiento perceptivo. En cuanto al contexto de la recuperación, pues el término contexto podría definirse como la situación o circunstancia en las que tiene lugar un evento. El contexto puede utilizarse como clave de recuperación de la información, es decir, como clave contextual del aprendizaje. A continuación, analizaremos la influencia del contexto externo o físico y el contexto interno sobre la memoria. La memoria dependiente del contexto interno o físico, pues, indica que mediante el contexto externo podemos recuperar experiencias de la vida real, ¿vale? Cuando regresamos al escenario de nuestra infancia, nuestra adolescencia, enseguida surgen recuerdos de nuestra infancia, cosas que hicimos, que vivimos, ¿vale? Y además lo recordamos de manera vívida, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo sin ir a esos lugares. Y además existe evidencia experimental tanto favorable como desfavorable acerca del efecto del contexto en el recuerdo. Por un lado, Gooden y Baddeley en 1975 encontraron dependencia contextual del recuerdo, pero no del reconocimiento, ¿vale? En un estudio en el que los sujetos experimentales eran buzos, ¿vale? Que aprendían material tanto debajo del agua como en la orilla del mar, observándose que lo que aprendían en cada contexto, posteriormente lo recuperaban mejor en dicho contexto.
pero solo en lo referente al recuerdo, es decir, lo que aprendían debajo del agua lo recordaban mejor debajo del agua y lo que aprendían en la superficie lo recordaban mejor en la superficie. Por otro lado, Fernández y Glenberg en 1985, manipulando diversas variables tales como la estancia, el lugar de aprendizaje, el experimentador, material o el nivel de dificultad de la tarea, no encontraron aquí dependencia contextual del recuerdo. Una posible explicación a esta discrepancia de resultados podría consistir en que es difícil conseguir en el laboratorio los resultados que fácilmente se obtienen en ambientes naturales. Otra posible explicación tiene que ver con la hipótesis de mediación del humor, es decir, la memoria dependiente del contexto ambiental estaría más mediatizada por cambios en el afecto, en el humor que experimentamos en los lugares que el propio lugar. En cuanto a la memoria dependiente del contexto interno, ¿vale?, fisiológico, farmacológico, emocional, pues tenemos la recuperación dependiente del estado farmacológico. La evidencia clínica y experimental demuestra que algunas cosas se recuerdan mejor cuando durante la recuperación las personas se encuentran en el mismo estado o similar estado farmacológico que en el que se encontraban durante el aprendizaje. Estudios con sustancias como el alcohol, anestesia, estimulantes, nicotina, cafeína han demostrado este hecho. Por ejemplo, sujetos alcohólicos relatan que con frecuencia dicen haber escondido dinero o alcohol mientras están bebidos, lo olvidan cuando están sobrios, estos lugares, y lo vuelven a recordar cuando están otra vez ebrios. La explicación de este fenómeno se realizaría en base a que el estado fisiológico o farmacológico es codificado incidentalmente como la parte de la experiencia episódica y la restauración de dicho estado en la recuperación actuaría como clave de recuperación, ¿vale?, relacionado con el principio de especificidad de la codificación. La recuperación dependiente del estado de ánimo indica que lo que se aprende bajo un estado de ánimo determinado se recuerda mejor si durante la recuperación la persona retorna a ese mismo estado de ánimo. Si se produjera el aprendizaje de dos listas en dos estados emocionales diferentes, el posterior recuerdo de las listas estaría influido si éste se produce en el mismo o en diferente estado emocional. Sin embargo, aunque hay estudios que han mostrado dicho efecto, los resultados al revisar la literatura científica sobre el tema son contradictorios. Es decir, según Blaney, en 1986, la memoria dependiente del estado de ánimo no es un efecto robusto. Según Eick, en 2007, para que dicho fenómeno se obtenga experimentalmente, han de darse una serie de condiciones tales como que los participantes experimenten afectos fuertes y sinceros y jueguen un papel activo en la generación de los eventos que han de recordar y que la recuperación esté mediada por claves invisibles producidas por el propio sujeto en lugar de por el experimentador. Además, la experiencia de la vida cotidiana, la observación y los hallazgos de la investigación científica ponen de manifiesto que las personas tendemos a percibirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea de modo congruente con el estado de ánimo del momento presente. Así que se produce una recuperación de información congruente con el estado de ánimo, es decir, existe una mayor facilidad para evocar recuerdos con un tono emocional similar al estado de ánimo actual de la persona. Por ejemplo, Lloyd y Leishman en 1975 demostraron que en personas deprimidas la velocidad y cantidad de recuerdos tristes aumentan en función de la severidad de la depresión. Además, según Tisdale y Fogarty en 1979, a las personas a las que se les ha inducido un estado emocional triste tardan más tiempo en evocar recuerdos positivos o alegres. Muchas gracias por vuestra atención.